Este es el 2021. Bienvenidos a Triari Audio Experience, el primer podcast desarrollado para la industria del Real Estate Tech o PropTech en América Latina. Nos complace hoy volver en este mes de enero a continuar nuestra tercera temporada, una tercera temporada donde hemos venido hablando sobre cuarta revolución industrial, cómo crear una cultura de reinvención en esta coyuntura que estamos viviendo. Pero hoy tenemos un invitado también muy especial y recuerden que esta experiencia es traída por Triari para que ustedes aprendan, para ayudarlos a ustedes a crecer en su negocio, para que tengan ideas sobre tecnología, sobre innovación. Y hoy, como siempre, traemos invitados especiales que hacen parte de la industria del real estate. Hoy no nos vamos a quedar atrás. Iniciando este año tenemos a Luis Ignacio Gómez, vicepresidente inmobiliario y constructor de Bancolombia, uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia. A los que nos están escuchando en México o en España o en Argentina o en Chile, bueno, pues Bancolombia es uno de los grupos más importantes aquí en Colombia y en América Latina, y que ha estado impulsando también el sector desde distintas perspectivas. Y en este caso hoy hablaremos sobre real estate y las perspectivas desde el punto de vista de la banca. Pues Luis Ignacio, bienvenido hoy a Triari Audio Experience. Andrés, un placer y el agradecimiento por incluirnos en esta conversación. La verdad, pues Triari pues, ha hecho una labor importante en darle forma a la conversación de digitalización, de la necesidad de avanzar, de transformar el negocio. Y hay muchas cosas en las que nos encontramos, nosotros siendo, digamos, un jugador, un incumbente, como dice la literatura, pero definitivamente también convencidos que con el liderazgo que tenemos en ciertas líneas de negocio, pues también viene la responsabilidad de mostrar cómo deben evolucionar los negocios, y puntualmente el negocio inmobiliario pues está en un momento de verdad de quiebre y de definición para encontrar sus nuevos fundamentales en muchos de los negocios. Entonces, muchas gracias pues por la invitación y muy contento pues de estar en el radar de Triari para esta conversación. Luis, me gustaría comenzar. Nosotros aquí en el podcast nos gusta que la audiencia se conecte con la persona que está escuchando, y me gustaría que Luis nos contaras de ti, cómo te conectaste con esta industria del real estate, vienes de la banca, cuál es tu trayectoria, un poco que nos cuentes de tu background. Listo, Andrés. A ver, sí, yo la verdad toda la vida pues en el sector financiero, pero apenas en los últimos 3 años en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, pues lo bueno que tiene es que todos somos usuarios, entonces todos entendemos y todos nos queremos proyectar de lo que son nuestros gustos, de lo que son nuestras opiniones, porque en última el sector inmobiliario es lo que le da la forma a la sociedad, pues crear espacios de convivencia, sea para vivir, para trabajar, para disfrutar. Entonces lo digo porque toda la vida tiene una conexión con el sector inmobiliario, pero desde hace 3 años pues que estoy a cargo del negocio inmobiliario y constructor, definitivamente se da uno cuenta pues de la estructura de industria, cómo termina forjando pues muchas de las decisiones que después uno como consumidor cree que está tomando pues libremente. Entonces, como te decía, llevo ya más de 20 años trabajando en Bancolombia, en los primeros años en tesorería. Después fui a hacer un MBA en Brandeis, en Boston. Cuando regresé a banca de inversión, en una primera etapa en negocios pues, de finanzas corporativas, digamos, no con una especificidad en ninguna industria. Ya después tuve la oportunidad de dirigir el equipo de infraestructura, justo en un momento pues, bien apasionante en Colombia, porque estábamos decidiendo cómo hacer la nueva generación de carreteras, del famoso programa 4G pues de carreteras. Entonces fue una formación bien importante para mí, porque la verdad entiendo que hay retos que teníamos en ese momento de cómo llevar adelante esos proyectos que se parecen mucho a los retos que tenemos hoy de cómo actualizar nuestras ciudades, cómo acometer macroproyectos, en fin. Una última etapa en banca de inversión, ya encargado de la vicepresidencia de mercado de capitales. También algo que yo entiendo como otro hito adicional para la llegada de este negocio, pues porque también pone, digamos, dentro de la conversación lo que es cómo hablar con los inversionistas, y sabemos que el público inversionista es central en el negocio inmobiliario. Entonces definitivamente también algo que me preparó para estar aquí hace 3 años, entendiendo esta industria, llegando en un momento difícil, porque venía una industria que tenía 15 o más años de crecimiento ininterrumpido, y desde el 2016 se empezaban a ver señales pues, de agotamiento en ciertos
en ciertos formatos y demás, y definitivamente pues esa conversación que venía en ebullición, pues con la llegada de la pandemia, pues nos obliga pues a ponerla de primero en la mesa y bueno, conversaciones como esta yo creo que apuntan a poder entre todos decidir cuáles son los nuevos fundamentales y cómo abordar de nuevo el negocio inmobiliario. Acabas de decir algo muy importante, Luis Ignacio, y nosotros hemos visto un poco, digamos, desde nuestra perspectiva, y lo has remarcado, es que esta industria del real estate es una industria de las más importantes en el mundo. Sobre el GDP en los Estados Unidos es del 13%, porque se habla del real estate y piensan que solo es compra y venta de vivienda, pero tú acabas de hablar de mercados de capitales, cómo los fondos usan esos recursos de los inversionistas para colocarlos en el mercado, colocarlos en los activos. Está el área residencial, desarrollo de proyectos, multifamily, etcétera, etcétera. Está otra área que es ya la operación de los activos y el facility management o el asset management. Es una industria enorme y me gustaría preguntarte hoy dentro de esa estructura y me gustaría que nos enfocáramos un poco inicialmente en la parte residencial y tú que estás ahí en Bancolombia, ¿cuáles son tus perspectivas de cambio en este sector hoy en particular? Perfecto, Andrés, no, y aquí hiciste pues la división exactamente por dónde es, porque hoy estamos casi con una realidad bipolar, en Colombia pues puntualmente, con un negocio de vivienda vibrante, en ebullición pues como lo decía ahora, y los otros usos de los que hablaremos pues más adelante, todavía muy retados, pues afortunadamente ya empezando a dar señales de vida, pero todavía muy retados en cuanto a su real posibilidad pues de generación de flujos de la misma manera en que lo esperábamos antes de la pandemia. Entonces, enfocándonos en el lado de vivienda, la verdad, me confieso sorprendido y no es algo pues no es algo digamos muy original, porque yo creo que la mayoría de los actores de la industria estamos sorprendidos con que el 2020 no hubiera traído esa ola de desistimientos en los proyectos. Cuando decimos desistimientos son las personas pues, que se habían comprometido a comprar un apartamento y estaban aportando cuota inicial y llega un momento en que simplemente se van pues porque ya el cierre financiero no lo tienen. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues que eso fue de una semana a otra, pues sabemos que todos nos tocó cambiar el modo de vida de una semana a otra. La reflexión dentro del negocio inmobiliario era, bueno, se nos va a venir una ola de desistimientos, ¿cómo hacemos para atajarlos? ¿Cómo ayudamos para que podamos reducir eso? Afortunadamente, pues después de un periodo de silencio grande, porque entre finales de marzo y junio, mientras los constructores y demás estaban ya preparando para volver a la obra, pues había como una tensa calma. Creíamos que entonces era julio y agosto cuando se iban a venir la ola de desistimientos, y la verdad es que nunca llegó. Y al contrario, se dio unos movimientos bien importantes que, como yo creo que muchos saben, terminamos con años récord en ventas de vivienda. En Colombia, afortunadamente, tenemos muy buena información sobre cómo se mueve el negocio y tanto pues, Galería Inmobiliaria y lo que hace Carmacol a través de Coordenada Urbana, pues nos ratificó lo que se veía pues, en la evolución del negocio, que es algo en lo que también debemos estar todos muy orgullosos porque hubo muchas de esas ventas que fueron totalmente digitales. Entonces, desde el punto de vista del mercado de vivienda, yo creo que mostró la resiliencia, mostró la capacidad pues, de adaptación, pero también me atrevo a decir, todavía tenemos una tarea pendiente. Todas esas ventas, y no quiero pues que suene peyorativo, pero todas esas ventas todavía son un apuntado por ahí en un cuaderno, todavía están en una lista de preventas, en una fiduciaria. El reto que tenemos todos como industria este año es convertir esas ventas en proyectos. Nosotros desde los bancos somos conscientes del aporte que tenemos en ese reto, entonces sí, sintámonos tranquilos, sintámonos felices de lo que pasó con las muestras de resiliencia de la industria, pero la tarea no se ha acabado, si mucho apenas empezó en poder convertir esas ventas en proyectos y poder de verdad ayudar a la reactivación económica. Ya desde un punto de vista más personal y más estructural, sinceramente, Andrés, yo no siento que se haya como actualizado por mucho lo que es la oferta de vivienda. Uno conversa con los constructores y sí, ellos dicen, nosotros atendimos y ya sabemos que la gente también tiene que trabajar donde vive, pero la formaleta sigue siendo la formaleta. Uno todavía no se ha visto, pues personalmente lo digo y con todo respeto, todavía no se ha visto unos proyectos que de verdad digan hay un cambio fundamental en cómo se hace vivienda y en cómo vamos a vivir de aquí en adelante.
No, eso sigue respondiendo a lo que es una dinámica histórica de que la gente termina comprando la casa que puede, no la que quiere. Entonces, de alguna forma de alguna forma es lo que está disponible pues en la industria. Entonces yo creo que esa tarea también tendrá que finalizarse, entender las grandes conurbaciones, los grandes macroproyectos, cómo se hacen más, digamos, más flexibles para una vida en potencial pandemia extendida o con nuevos retos que tengamos pues como sociedad. Pero afortunadamente desde el punto de vista de vivienda, creo que podemos declarar pues que recobramos parte de la tranquilidad, pero como lo decía ahorita, sin perder el foco que está hecha ni siquiera la mitad de la tarea. Todavía falta construir y toda falta de que esas ventas sean ciertas y sean reales. Bueno, como decimos en Colombia, voy a meter aquí la cucharada, Luis. Por favor. Es que hay algo que dentro de la industria PropTech hablamos es cómo logramos llevar los modelos de negocios de la industria centradas al cliente. Y recientemente estaba hablando con unos amigos del sector, constructores, y yo les decía, yo no escucho hablar a ninguno de los del sector o principalmente a los gerentes o los dueños de las promotoras o de los desarrolladores hablar del cliente. Yo escucho hablar, vendimos tantas viviendas, pero también estaba escuchando a Elon Musk en una entrevista de Wall Street Journal y era un poco lo que estamos hablando antes de comenzar nuestro podcast, Luis. Y Elon Musk dice de Tesla, hoy las compañías, hoy las organizaciones tienen que dejar a un lado las presentaciones de PowerPoint, los sheets de Excel y empezar a centrarse en el cliente. Está bien que hablemos de las ventas, pero me gustaría escuchar a más promotores en México, constructores en Panamá, en Colombia, en Chile, en Argentina, hablar del cliente. Los desarrolladores tuvieron o tienen todavía la oportunidad de empezar a colectar datos durante la experiencia que están creando hoy para sus potenciales compradores. Si ustedes, los constructores o los promotores no han colectado datos durante esta experiencia digital que los impulsó todas las industrias, están perdiendo una mina de oro. Fundamental que hoy sí los que nos están escuchando y las startups que están con soluciones de analytics, de data, puedan ayudar a la industria a empezar a generar estos insights que se requieren. Así es, Andrés, y cuando yo hablo con los constructores, les digo, hombre, ustedes producen apartamentos, pero lo que también producen y tienen que hacer igual administración es la información. Ustedes están acompañando a las familias en la decisión, de pronto la decisión más importante que van a tomar. Muchas familias apenas toman la decisión 1 o 2 veces en la vida y están acompañando a la familia en una decisión que de verdad pone en juego absolutamente todo, las perspectivas, los sentimientos, la emocionalidad, absolutamente todo. Nosotros en Bancolombia pues hacemos atención a eso, incluso dentro del 2020 que fue tan retador para todos, pero nosotros tenemos pues la verdad un hecho que nos gusta resaltar mucho, es que pudimos salir al aire, salir a producción pues con nuestro 360 inmobiliario, que fue digamos una iniciativa que todavía está, digamos, ya está al aire, pero todavía tiene muchísimo más potencial pues para poder desplegar. Pero la idea base es esa, es cómo nosotros desde Bancolombia podemos ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de inversión. ¿A través de qué? A través de ayudarles a empaquetar la información de la que nosotros, por la posición de mercado que tenemos la capacidad pues de ver de forma integral de lo que está pasando. Lo que decimos es, nosotros tenemos la información de la transaccionalidad de 13 millones de clientes que tenemos en Colombia y sabemos eso en últimas cómo se puede traducir en insights, en la forma como lo estabas expresando ahora, Andrés, cómo se puede traducir al menos en invitaciones a pensar. Hay un caso que me gusta recordar. Nosotros lo que hacemos es, armamos como un perfil de cliente. Entonces, si un constructor nos dice, tenemos un proyecto en esta ubicación, y entonces nosotros, de acuerdo a la transaccionalidad que vemos alrededor, le decimos la gente alrededor cuál es el perfil potencial o cuál es el perfil de la persona que sería el comprador potencial del proyecto. Y la conversación pues individual que quisiera recordar es cuando le mostramos eso a uno de nuestros clientes y cuando le mostrábamos ese comprador potencial en su perfil, su transaccionalidad, por ejemplo, le mostraba que había gran parte de sus gastos que los hacía en Rappi. Entonces para mí fue mágico en el momento en cuando el cliente dijo, hombre, pero entonces yo debería poner la publicidad nuestra no en una revista, sino ponerla en Rappi. Pues ese fue uno de esos momentos de los que me gusta recordar,
porque fue como ver la estrategia macro que nosotros estamos ideando y cómo ayudamos a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de inversión para que en última le podamos dar mejor velocidad a esta industria, pero cómo nosotros desde el banco estamos ayudando a empaquetar mejor la información para que eso sea así. Y el negocio, digamos, la conversación de lo que es la administración de la información y cómo esa nos lleva a tomar decisiones, pues va a ser una conversación de nunca acabar. Y totalmente de acuerdo con tus amigos, pues, de que la pandemia nos enseñó a que esto es totalmente diferente. Antes mucha de la información de la que nosotros ayudaba a tomar conclusiones era la gente cómo se movía. Ajá. Y entonces dónde gasta y entonces dónde pone la tarjeta, y ya sabemos pues que eso se redujo mucho a la casa y hacerlo todo desde la casa. Definitivamente eso nos va a obligar a nosotros a actualizar modelos y actualizar formas como miramos la información, porque ya la realidad es otra y los modelos pues son eso. Correcto. tratar de entender la realidad y poderla adecuar a una forma de que sea más digerible, y entonces ya tenemos una nueva realidad y ya todos podemos también dar cátedra sobre cómo es la nueva vida. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, en Anchor Music, en Google, en Apple Podcasts, en todas las plataformas para escuchar apasionantes conversaciones. Recientemente, Luis, lanzamos en YouTube un nuevo contenido para la industria donde hablamos de temas muy básicos de tecnología e innovación. Así que vaya y suscríbase a nuestro canal de Triari en YouTube. Este espacio es patrocinado por Bimbau. Compra y cotiza rápido, fácil y económico en Bimbau, la plataforma que conecta constructores, proveedores y diseñadores para transformar el abastecimiento en el sector constructor. Descubre hoy lo que puedes lograr en www.bimbau.co. Luis, hablemos de un sector interesante que es el sector ahorita de oficinas. ¿Qué perspectivas estás viendo tú? Así es. Como te lo decía ahorita, estamos viviendo pues una realidad en nuestro negocio puntual bipolar. Por un lado, lo bollante de la vivienda y que antes estamos, bueno, ¿cómo hacemos para adecuarnos a que encontremos las compañías con mejor capacidad patrimonial, técnica y demás para acometer todo ese influjo de demanda pues que vimos ahí? Eso es una conversación, pero tenemos al frente exactamente la otra conversación, lo que es el negocio de oficinas y lo que es el negocio también de comercio. Pues yo creo que son dos activos pues que se pueden llevar casi que paralelo pues en su descripción. ¿Por qué? Porque son las dos formas de vida que antes eran, digamos, sistemas de negocio cuyo atractivo estaba basado en la aglomeración. Entonces, tanto los centros comerciales como los sitios de oficinas, pues donde eran mejor ubicados, el famoso location, pues del real estate, donde estaban mejor ubicados, pues donde hubiera más tráfico, donde más gente pasara, y ya vemos que hoy estamos sometidos a tener que imaginarnos un mundo en el que de pronto eso ya no es una regla de oro. Pero antes no estoy pensando que es que no vamos a tener vacuna y vamos a ir a otro lado. No, independientemente de eso, ya la sociedad, la humanidad, ya se dio cuenta de que la realidad pues, es más elástica de lo que en un momento pensábamos. Ya hay que pensar también en otro tipo de opciones, e incluso ya también hay que pensar en que las nuevas formas de vida. Esta frase se volvió meme, pero es así. Cuando decimos no sabíamos que éramos felices, en estos días alguien del banco me mandaba una foto de ahí en Bancolombia, pues donde está ubicado el edificio, pues por diferentes temas es una tragedia salir en el carro pues a determinadas horas del día, pues porque el tráfico por lado y lado es horrible. Y entonces alguien me mandaba una foto pues obviamente una foto vieja desde la ventana de la oficina mostrando de tráfico, el que uno lo veía y me decía, bueno, me demoré una hora más llegando a la casa, y decía, no sabíamos que éramos felices. Y siempre pues obviamente se pone como chiste, pero tiene mucho trasfondo, pues porque en últimas es cómo se transforma la vida nuestra y cómo incluso nos damos cuenta de que antes pues había cosas que no estaban funcionando como debían funcionar. Un commute, pues una ida a la oficina, pues que uno se gaste 2 horas al día yendo y viniendo, pues sencillamente no tiene sentido cuando ya tenemos las herramientas disponibles para poder hacer esa parte de la vida y esa parte de la calidad de la vida mucho más accesible. Entonces el negocio de oficinas en este momento yo creo que
Afortunadamente, hablo puntualmente de Colombia, veníamos, como lo decía ahorita, desde 2016, 2017 ya se había sentido como cierta incomodidad, digámoslo así, en el mercado con el nivel pues, de oferta que había. Entonces ya se había ralentizado mucho pues, el lanzamiento de nuevos proyectos y demás. Entonces, afortunadamente, pues no hay un stock muy importante pues, de metros todavía por colocar. Pues sí lo hay, obviamente, y va creciendo, pues porque estas compañías, o las que desafortunadamente pues están encontrando reto en el negocio y teniendo que reducir su tamaño, o las que siguen bien en los negocios, pero que ya encontraron pues, que la nueva forma como los trabajadores quieren estar es de pronto más cerca de la casa, más cosas, más satélites, y de pronto reunirse para determinadas cosas, pero mayoritariamente por fuera. Pues entonces también están disminuyendo un poco lo que es la demanda, digamos, la demanda futura pues, de esos espacios de oficina. Entonces, yo creo que es una industria que, digo, afortunadamente no había un gran inventario que nos toque absorber, que nos toque digerir, pero que sí todavía le toca esperar a ver cuáles son los nudos fundamentales. Pero de todas maneras hay oportunidades. ¿Cuáles creo yo que son las oportunidades para el negocio de oficinas? Si bien de pronto las personas que van a seguir en las oficinas van a necesitar más metros y van a necesitar metros de especificaciones diferentes. Entonces, parte de lo que será la oportunidad pues, en el negocio de oficina es precisamente transformación. Sabemos que es una industria pues, de que hay oficinas pues, que ya por lo viejo que son los edificios, pues no van a tener oportunidad ni siquiera de transformarse en los nuevos espacios que necesitamos, porque hay sistemas constructivos que obviamente hacen hoy mucha más atención a lo que es la capacidad de tener pues, un distanciamiento social o los espacios para poder compartir pues, de una forma pues, con los estándares de bioseguridad pues, que ya se van a volver la norma en todos nosotros. Entonces, edificios que no tienen esa oportunidad, pues tendrán que transformarse. Hay unos que están al punto en que ni siquiera alcanzan a transformarse, entonces van a tener que ir a buscar otros espacios nuevos. Y entonces es mi impresión mi proyección que parte de lo que será del nuevo mercado de oficinas será de actualización de la oferta de algunos edificios pues, que ya por sus condiciones pues, físicas no tienen cómo albergar pues, la nueva oferta que se tiene que tener. Y una conversación paralela pues, con los centros comerciales. Los centros comerciales sabemos que también tenían un esquema de negocio basado en la aglomeración, basado en mientras más gente hubiera, alguien compraba alguna cosa, entonces todo el modelo de negocio estaba enfocado en, bueno, qué tan lejos estoy de los buses, qué tan lejos estoy del metro, cómo hago yo pues para que pase mucha gente por acá, para que alguien se gaste alguna cosa y podamos tener pues un mercado comercial pues interesante. Esa parte del negocio también está retada, vemos que hay ganadores y hay perdedores, vemos que en esta reapertura, pues que desafortunadamente al principio de este año volvió y se restringió, pero en esta reapertura vemos como algunos centros comerciales pues llegaron a revitalizar otra vez parte de su ocupación. Muchos de los operadores, pues en mi opinión, pues muy inteligentemente, pues la lucha fue por no dejar que se fueran los comerciantes, mejor negociar pues para que venga, pasemos este trago amargo juntos y que desde aquí y el año entrante miramos a ver cómo convertimos esto en otro negocio pues que nos deje tranquilos a todos, pero definitivamente pues también habrá una oportunidad de volver a barajar de cuál es el negocio de la comercialización, y que ahí, para que si querés propongo yo el próximo activo, pues va a tener que tener mucha relación con lo que es el tema de logística. Sabemos que muchos centros comerciales ya se están convirtiendo en centros de logística de última milla. Pues yo creo que todos hemos ido, no sé, a la librería nacional y ya tienen dos señoras atrás empacando libros para meterlos en las bolsitas, pues para mandarlos por correo. Entonces también ahí se ve cómo se están adaptando los negocios y cómo los centros comerciales pues también van a tener que encontrar esa dualidad entre lo que es invitar a la gente a la experiencia, pero también servir a los negocios como esa logística de última milla, y también se adecue pues al nuevo negocio pues de e-commerce pues que se seguirá, digamos, perfilando como el canal principal de muchas compañías. A mí me gusta un poco lo que estás diciendo desde el punto de vista, Luis, es que acabas de conectar cada punto de la industria, y yo quiero que los que nos están escuchando se reimaginen cómo está conectado todo hoy en la industria, cómo está conectado el proyecto de vivienda, donde estamos viviendo, donde vamos a vivir, cómo eso está conectado con productos y servicios
que se habla en la industria de productos o servicios on demand, y cómo eso está conectado con los espacios que usamos comercialmente, oficinas donde trabajamos, donde compramos o salíamos a comprar, y cómo eso está conectado también con la manera en que pedimos esos productos on demand, esos productos o servicios. Hoy, como lo acabas de decir, el e-commerce entra a jugar un papel muy importante en la estructura de cómo ese e-commerce se conecte también con los activos desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista físico del activo, y cómo allí hay oportunidades para los que están desarrollando tecnologías. Hace unos par de años ya Amazon logró hacer pruebas con drones, cómo aterrizan los drones en Australia en casas para entregar paquetes. Y yo le quiero preguntar acá a los desarrolladores cómo se imaginan esos proyectos, cómo van a aterrizar los drones en los proyectos del futuro, ¿En dónde? En las ciudades del Exacto. futuro. Allí hay oportunidades enormes, y creo que las ciudades inteligentes, y es un tema que me apasiona, Luis, van a tener una transformación digital muy importante, y obviamente con la llegada del 5G, con la llegada del Internet de las cosas en todos los activos inmobiliarios. Y una de las cosas que a mí me gusta también conversar con los fondos de inversión, Luis, y no sé si estás también de acuerdo con esto, es que los activos hoy, los que tienen los fondos de inversión en Colombia, en México, en Perú, en Chile, deben comenzar a verlo como un activo digital. Si ese activo no es rentable en el largo plazo, pues no va a ser el negocio del fondo en los próximos años, en las próximas décadas, y allí la tecnología juega un papel muy importante para que esos activos, sea el que sea, empiecen a generar retornos, empiecen a ser mucho más eficientes en los usos. Y ahí hay cosas bien interesantes que nos tomarían una conversación con Luis más adelante, pero estoy seguro que No, dale, Luis. Contento de estar acá, pero y de volver cuando quiera, porque antes ya vimos que tenemos mucho de qué conversar. Pero para cerrar ese círculo, yo creo, Andrés, que incluso volviendo a la vivienda, yo creo que una de las fuerzas de mercado que más nos va a promover cambio va a ser precisamente esos fondos de inversión en los que hoy están en los mercados de oficinas. Pues estoy hablando puntualmente de Colombia. Sabemos que en Chile y en México, donde te escuchan, donde nos escuchan pues otras personas, pues es una realidad diferente, pero puntualmente en Colombia nuestros fondos de inversión inmobiliario están digamos, pues lo emulable pues a las fibras pues de los mexicanos. Están muy enfocadas en el negocio de oficinas, muy enfocadas en el negocio de comercio. Ya viendo pues las perspectivas de negocio como tal, ellos ya están empezando a mirar con mucha más atención otras del negocio de vivienda. Por esa boyancia de la que hablábamos, no sé si existe la palabra, de la que hablábamos ahorita, que existe en el negocio de vivienda, ya ellos están virando hacia allá a ver, bueno, cómo de ese ánimo comprador que se vio allá, cómo se puede traducir algo en fundamentales que también inviten al sector inmobiliario. Entonces, en mi opinión, esa va a ser una de las grandes conversaciones pues, que en los próximos meses, años, va a ayudar a llevar la transformación, y enfocada en dos cosas: en cómo esos fondos se entienden, cómo podrían intervenir en el negocio y sacar réditos pues, de intervenir en el negocio de vivienda para la venta, pero en lo que también nos diferenciamos pues, con México y con Chile, en Colombia todavía es incipiente el negocio de vivienda para la renta. Y entonces será uno de los grandes temas a mirar. Con seguridad Triari lo tiene en el radar y podrá acompañar también en esa transformación de cómo el multifamily se vuelve, ¿verdad?, un negocio viable en Colombia, y cómo, aunque tenemos, digamos, están creados los incentivos, incluso en el imaginario colectivo, de que lo bueno es ser propietarios, y vemos como el mismo gobierno, pues la primera bandera que sacó, más que bandera, herramienta que sacó para ayudar en la reactivación fue precisamente cómo ayudar a más colombianos a ser propietarios. Pero el mismo gobierno, y el ministro pues Malagón lo sabe muy bien y lo menciona, ellos saben que también tienen que crear las condiciones para que se desarrolle mucho más rápidamente el negocio de vivienda para la renta. Todos compartimos el reto pues, de actualizar nuestras ciudades. Cuando digo actualizar nuestras ciudades es cómo disminuimos el déficit habitacional. Sabemos que una porción de esas la podremos hacer con compradores, pero una porción mucho más grande la tendremos que hacer con gente rentando en mejores condiciones de lo que renta hoy. Sabemos que, y desafortunadamente la pandemia lo profundizó, en Colombia particularmente, pues hay mucha informalidad. Es difícil un informal
entenderlo a cabalidad para que de verdad sea un sujeto de crédito, digamos, rápido, pues para poder robusto, para poder comprar vivienda. Y está bien, son realidades pues de la economía, pero ¿cómo hacemos como industria para también no olvidarnos de esa persona, sino entregarle también una mejor opción con mejor calidad de vida y que sea pues ojalá un creciente y cada vez más creciente negocio pues de vivienda para la renta? Y Andrés, y estaría yo traicionándome a mí mismo pues si termino de hablar de esto sin mencionar el tema de sostenibilidad. Sí. Es lo que está en el centro de ese círculo que acabamos de pintar. Lo que está en el centro es la sostenibilidad, y la sostenibilidad en las 3 letras, pues el famoso ESG del que hablamos ahora. El tema ambiental, yo creo que ya está muy digerido, las certificaciones que tenemos, como desde el sector financiero, en parte liderado por Bancolombia, pero no solo Bancolombia, sino todos nuestros colegas también, muy enfocados en que la construcción sostenible pues sea la norma, no la excepción, sea la norma. Pero también tenemos que movernos a las otras 2 letras. En el ESG, pues no solo el environmental, sino el social y el government. ¿Cómo hacemos para que de verdad estemos en esa discusión? Algo que lo iba a decir, te iba a interrumpir ahora cuando estabas diciendo, cuando invitabas a tus clientes, a los constructores a pensar en el individuo, es eso, es cómo hacemos para que obviamente le estamos entregando un espacio de convivencia, cómo nos aseguramos, o al menos intentamos asegurarnos de que estamos creando espacios mejores para la convivencia y que estamos de verdad ayudando pues a que también se reduzcan algo pues la desigualdad, pues la inequidad pues a través de un negocio tan conectado con lo humano como es el negocio inmobiliario. Bueno, Luis, para cerrar, y no es una pregunta asociada al sector, es una pregunta personal que siempre le hacemos a nuestros invitados. No va a ser difícil, sí. No te pongas nervioso. Luis, ¿cuál ha sido, cómo te has reinventado en esta crisis? Y te lo pregunto personal, y si también lo quieres contestar de manera profesional, ¿cómo te has reinventado en esta crisis? Bueno, la verdad, primero que todo, pues yo creo que es de lo lógico, pues de cosas que antes se veían impensables. Yo personalmente vivía montado en un avión, pues yo teníamos, pues antes por mi trabajo, pues y por digamos, tener que estar a nivel nacional, pues pendiente de los constructores, de los proyectos y demás, pues mantenía montado en un avión con muy poco tiempo. Entonces, a lo que me ha invitado esto es de verdad a reformular prioridades y también a atreverse más al cambio, pues como aquí la pandemia nos obligó y yo pues me pensaba a sí mismo como una persona con capacidad pues de innovar, con capacidad pues con flexibilidad, pero se da uno cuenta que son cambios de la vida que uno de pronto pudo haber hecho antes. Entonces aprendí a priorizar mucho más. Yo tengo 2 hijos, Pedro tiene 9 años, Alejo tiene 7 años, y también observar cómo ellos simplemente se han ido adaptando a lo que la nueva realidad pues les ha entregado. También es un llamado de atención pues a que hay demasiado equipaje, cargamos demasiado equipaje, demasiadas ataduras. Vuelvo y digo, yo me pensaba, pero antes pues tengo una carrera de 20 años de banquero y todo eso, y todo el mundo dirá, pues este señor pues tiene más equipaje que cualquiera, y sí, pero no era consciente de él, no era consciente de cómo una situación como esta de verdad ayuda a priorizar, a pensar en cuál nos debemos enfocar, en buscar la felicidad personal, en buscar la conexión con cada uno de lo que hacemos, con lo que es un propósito superior, y cómo definitivamente pues, situaciones extremas como las que estamos viviendo pues de verdad nos enseñan pues que la vida tiene propósito, y que en cada una de las cosas que uno haga debería estar encontrando ese propósito, y si no tiene sentido pues levantarse cada día. Entonces de alguna forma pues digamos llega una cosa extrema para recordarnos lo más básico, pero en eso me transformé, Andrés, en reconocer que lo valioso está en lo más básico, y que la obligación es que lo más básico esté protegido y que siempre haya conexión con eso. Hoy con Luis Ignacio Gómez, vicepresidente inmobiliario y constructor de Bancolombia. Ha sido hoy una gran conversación contigo, Luis, y hoy estamos abriendo
Andrés, no, agradecerte por el espacio, vuelvo y digo, felicitaciones a Triari por ser, digamos, un repositorio y por impulsar estas conversaciones que son tan necesarias pues entre todos y bueno, muchas gracias por la invitación y feliz resto de semana para todos. Esto es Triari Audio Experience. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre blockchain, una startup mexicana que está cambiando la industria en Canadá. No se lo pierdan. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.